¿Alguna vez has sentido la energía de una persona, incluso antes de que dijera una palabra? ¿Alguna vez has estado al lado de alguien y sin entender por qué, has sentido su presencia como un peso o una ligereza? ¿Alguna vez has entrado en un ambiente silencioso, pero has sentido que algo estaba mal, como si las paredes guardaran un secreto? Helena Blavatsky, una de las figuras más enigmáticas y profundas de la tradición esotérica, decía que el ser humano no es solo un cuerpo, con mente. Es un campo de conciencia vibratoria. Cada pensamiento, emoción e intención genera una onda sutil que puede ser captada, si la mente está lo suficientemente serena como para percibirla. Leer la mente de alguien, desde el punto de vista espiritual de Blavatsky, no es un acto racional. Es un estado de presencia. Es permitir que tu propia energía se vuelva lo suficientemente sensible como para percibir los códigos silenciosos del otro. Porque aunque el cuerpo mienta, la energía no miente. Aunque la boca sonría, el campo que la rodea puede gritar auxilio. Después de los 50, nos damos cuenta de que las palabras tienen límites, que hay personas que nos lo dicen todo sin abrir la boca y otras que nos confunden aunque hablen todo el tiempo. Descubrimos que algunas verdades no se explican, solo se sienten, y con el tiempo aprendemos a confiar más en lo que nos incomoda en silencio que en lo que nos tranquiliza con palabras bonitas. Blavatsky creía que todo el universo está entrelazado por una red invisible de energía, y que nosotros, los seres humanos, somos parte activa de esa red. Emitimos, absorbemos, transformamos, y por eso, incluso sin mirarnos a los ojos, podemos sentir cuando alguien piensa en nosotros. Por eso, incluso lejos, sentimos la presencia de quienes amamos o la inquietud de quienes nos desean el mal. Este vídeo no trata sobre manipulación, no trata sobre técnicas mentales o trucos psicológicos. Es una llamada a la percepción espiritual, una invitación a escuchar sutilmente al otro, no con los oídos, sino con el espíritu. Leer la mente de alguien, según Blavatsky, es como escuchar una canción que se está tocando en otra habitación. No ves el instrumento, pero oyes la vibración, y esa escucha requiere silencio interior. Para percibir la vibración de otra mente, primero hay que reducir el ruido de la propia. La ansiedad, el juicio, el deseo de interpretar, todo ello impide escuchar en profundidad. Es necesario pacificar el interior para captar lo que vibra a nuestro alrededor. Las personas emiten señales. Siempre. La forma en que respiran, caminan, desvían la mirada, la manera en que responden a un gesto de cariño, la rigidez del cuerpo, la forma en que tocan los objetos. Todo ello revela algo que está sucediendo en el plano mental. Pero hay una percepción aún más profunda, una que va más allá de lo visible y lo audible. Es la percepción energética, esa que sientes cuando alguien entra en una habitación y el aire cambia. Cuando un desconocido pasa a tu lado y de repente tu intuición se despierta. Cuando hablas con alguien y sientes que algo no encaja, aunque todo parezca normal. Esa es la lectura de la mente, según Blavatsky, una lectura sin ojos, sin prisas, sin juicios, una escucha vibratoria que nace de la madurez, la atención y la presencia. Y es por eso que este vídeo está hecho para ti, que ya has vivido lo suficiente para saber que el alma humana habla, incluso cuando la boca calla, que ya has aprendido en la práctica que la verdad se percibe antes de ser dicha, y que ahora estás listo para desarrollar esa mirada invisible, la mirada que no ve el color de los ojos, sino que ve lo que hay detrás de ellos. Hoy vamos a hablar de cómo sentir lo que el otro aún no ha dicho, cómo percibir lo que se esconde bajo la máscara, y cómo, con serenidad y sensibilidad, puedes aprender a comprender, no los pensamientos, sino las almas que se cruzan en tu camino. Vamos juntos. Según Helena Blavatsky, el universo no está hecho solo de materia, sino de energía en diferentes grados de densidad. Todo vibra, todo late, y eso incluye a ti, a mí y a cada ser humano que se cruza en nuestro camino. Cada pensamiento, por sutil que sea, genera una onda. Cada emoción, por oculta que sea, deja un rastro.
Y cada intención, aunque disfrazada, vibra en el ambiente como una señal silenciosa. Por eso, a menudo entras en un lugar y sientes el aire pesado, aunque todos estén sonriendo. O te acercas a alguien y notas una incomodidad en tu propio cuerpo, como si algo estuviera desalineado. Blavatsky decía que los seres humanos son como imanes vivos, emitiendo y captando frecuencias constantemente, y que quien aprende a silenciar el ruido de la mente puede percibir estas vibraciones con más claridad de lo que cualquier palabra podría explicar. Esta percepción sutil no es un don reservado a los místicos o a los iniciados. Está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a escuchar con atención y humildad. Pero es importante entender que esta escucha no se hace con los oídos. Se siente con el cuerpo, con el corazón, con el alma. ¿Alguna vez has estado al lado de alguien y has sentido una tranquilidad inmediata, como si la simple presencia de esa persona fuera un refugio? ¿Te ha pasado lo contrario, sentir ansiedad o impaciencia cerca de alguien sin motivo aparente? Eso es la vibración actuando. El otro puede no haber dicho una sola palabra, pero su campo energético ya se ha comunicado con el tuyo. Blavatsky afirmaba que el campo vibratorio de cada persona revela su estado interno. El cuerpo puede simular, la boca puede mentir, pero la energía no se disfraza, es directa y a menudo brutalmente honesta. Quien vibra con miedo, aunque sonría, transmite inseguridad. Quien está dominado por los celos o la envidia, deja un campo denso a su alrededor. Quien siente gratitud, irradia calidez y acogida. Y quien vive en paz, aunque en silencio, transmite equilibrio por donde pasa. Pero para captar estos matices, es necesario un requisito. Tu propia vibración debe estar limpia. No hay forma de percibir al otro con claridad si estás dominado por emociones negativas. La ira, la ansiedad y el juicio distorsionan la percepción. La mente agitada interpreta el mundo con lentes sucios. Por eso Blavatsky insistía tanto en la purificación de la mente. No como un acto religioso, sino como un ejercicio de sensibilidad. La mente purificada no reacciona, percibe, no acusa, comprende, no absorbe todo, selecciona. Y esa selección no es racional, sino intuitiva. Empiezas a percibir con mayor claridad qué personas te drenan la energía y cuáles te elevan. Qué entornos nutren tu presencia y cuáles te aplastan. Todo esto no se aprende con técnica, sino con silencio interior. Leer la mente, por lo tanto, tiene menos que ver con entender lo que piensa el otro y más con sentir lo que vibra el otro. Y esa vibración se manifiesta en todo, en el tono de la voz, en el ritmo de la respiración, en la forma en que alguien pisa el suelo, en la forma en que sostiene un vaso de agua, en la mirada que permanece o que se escapa. Por supuesto, esta lectura no debe hacerse con prisas. La prisa cierra los canales sutiles. Todo lo que es vibratorio requiere presencia, y la presencia exige madurez, la capacidad de estar íntegro en el momento, sin intentar interpretar, sin querer arreglar, sin desear controlar. Después de los 50, esta sabiduría se vuelve más accesible, porque ya hemos aprendido que la prisa retrasa, que el juicio hiere y que las apariencias a menudo nos engañan. Hemos aprendido a confiar más en lo que sentimos que en lo que oímos, y eso, por sí solo, es el comienzo de la lectura vibracional. La próxima vez que estés con alguien, intenta no decir nada, solo escucha con el cuerpo. Observa el impacto que esa presencia tiene en ti. Fíjate si algo te oprime, si algo te alivia, si algo late o se retrae. Ese es el lenguaje del alma, y quien aprende a escuchar este lenguaje nunca más se confunde con lo que ven los ojos. Porque, como decía Blavatsky, el espíritu siente lo que la mente aún no ha sido capaz de nombrar. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Según la tradición esotérica, los ojos no son solo órganos de la vista, son portales. Revelan lo que se esconde en lo más profundo del alma. Y aunque la ciencia moderna los estudia como ventanas al cerebro, los antiguos los veían como reflejos del espíritu. No es poesía,
es percepción sutil. Es la sabiduría de quienes han aprendido a sentir lo que otros aún no han sido capaces de expresar. Blavatsky creía que la mente no se expresa solo con palabras o pensamientos, sino que se derrama por el cuerpo, los gestos y, sobre todo, los ojos, el brillo que se apaga, la mirada que se desvía, la intensidad que hiere o acoge. Todo eso es lenguaje silencioso. Y quien desarrolla la mirada interior puede leer ese lenguaje con precisión. ¿Cuántas veces te has encontrado frente a alguien que decía estar bien, pero cuyos ojos pedían ayuda a gritos? ¿Cuántas veces has escuchado palabras cariñosas mientras la mirada se mantenía distante, vacía, fría? Los ojos contradicen las palabras cuando el alma no puede sostener la mentira. Es posible engañar la voz, controlar los gestos, disimular las emociones con expresiones ensayadas, pero la mirada escapa al control consciente, se mueve por impulso, se enciende ante la verdad, se apaga ante el miedo, se endurece cuando hay resentimiento, se rompe cuando hay dolor. Blavatsky enseñaba que la percepción sutil exige neutralidad, y para leer una mirada es necesario un estado de presencia desarmada. Si te acercas a alguien con prejuicios, llevas contigo un filtro que distorsiona lo que ves. El juicio proyecta, la observación silenciosa revela. Hay ojos que brillan con compasión, otros vibran con ira contenida. Algunos no mantienen el contacto, se desvían rápidamente, como si temieran ser vistos por dentro. Otros se fijan con firmeza, como si quisieran invadir, controlar o poner a prueba. Todo esto es lenguaje vibratorio. La forma en que alguien mira no es solo un estilo personal, es un estado del alma. Una persona ansiosa suele tener la mirada dispersa, en constante movimiento. Alguien con profundas penas tiende a tener los ojos bajos, como si cargaran un peso. Una mente tranquila mira con suavidad, sin invadir, sin huir. Observar la mirada de alguien es una práctica espiritual, si se hace con intención pura. No para juzgar, sino para comprender. No para manipular, sino para acoger. No para predecir acciones, sino para escuchar el dolor, el amor, la historia que el otro lleva en los ojos, incluso en silencio. Blavatsky decía que la mirada es una extensión de la vibración del corazón. Por eso, cuando miras a los ojos de alguien, no solo estás viendo el rostro de esa persona, estás sintiendo la frecuencia de su presencia. Estás tocando, con delicadeza, las capas de la mente que aún no se han traducido en palabras. Pero, atención, no todas las miradas deben ser descifradas. A veces la lectura más profunda es la que no se fuerza, es la que solo respeta. Hay dolores que los ojos llevan consigo y que no necesitan ser nombrados. Hay verdades que solo se revelan con el tiempo, con confianza, con intimidad energética. Leer la mirada es, ante todo, un ejercicio de compasión, porque al ver lo que siente el otro, tú también estás invitado a ver lo que hay en ti. Al reconocer el dolor en el otro, recuerdas el tuyo, y en ese encuentro silencioso de almas nace el verdadero entendimiento. Tú, que has visto muchos rostros, muchos ojos, muchas sonrisas. Ya has aprendido a percibir cuando algo está fuera de lugar. Ya has aprendido que los ojos cansados no se renuevan con palabras dulces y que, a veces, una sola mirada honesta cura más que 1000 discursos bien intencionados. Por eso, la próxima vez que encuentres a alguien, no mires solo para ver. Mira para sentir, porque en los ojos está lo que el alma aún no se ha atrevido a decir. Según Blavatsky, todo ser vivo está envuelto por una sutil emanación de energía. Esta emanación se llama aura, un campo vibratorio que refleja el estado interior de quien la lleva. No es necesario ver colores con los ojos físicos para percibirla. Basta con estar presente, en silencio, atento. El aura cambia según las emociones, los pensamientos y los niveles de conciencia de cada persona. Es, al mismo tiempo, un escudo y un espejo. Escudo, porque protege el campo interior de las influencias externas. Espejo, porque revela lo que no se dice. Los dolores, los miedos, las intenciones,
Las personas muy sensibles, incluso sin saberlo, captan estos cambios. Quizás ya lo hayas experimentado. Estar al lado de alguien y de repente sentirte cansado, irritado o ansioso, aunque la conversación sea tranquila. O, al contrario, estar cerca de alguien tranquilo y sentir que tu respiración se alinea. Tu cuerpo se relaja y tu mente se ralentiza. Eso es el aura en acción. Blavatsky creía que el aura no es solo un fenómeno espiritual, sino también psicológico. Está moldeada por las experiencias, los hábitos y, sobre todo, por los pensamientos recurrentes. Cuando la mente está perturbada, genera un aura turbia, densa e inestable. Por el contrario, una mente serena emite un campo claro, suave y acogedor. Al entrar en un ambiente, no ves la energía de las personas, pero la sientes. Un lugar cargado de conflictos, por ejemplo, mantiene en el aire la memoria vibratoria de la discordia. Del mismo modo, los espacios donde hay armonía y respeto vibran de manera diferente, incluso si están vacíos. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Aunque una persona esté callada, su aura sigue comunicándose con el entorno y con los demás. Una persona llena de rencor puede callarse, pero deja en el aire una sensación incómoda. En cambio, alguien que se encuentra en un estado de gratitud transmite serenidad con su simple presencia. Por eso, según Blavatsky, aprender a percibir el aura es como desarrollar una nueva forma de lectura. Una lectura sin palabras, sin gestos, sin miradas, solo a través del campo. Al percibir cómo te sientes cerca de alguien, ya estás accediendo a ese lenguaje invisible. Pero para ello es necesario refinar los sentidos internos. El primer paso es percibir tu propio campo. ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué transmite tu presencia a los demás? ¿Tu energía es densa o ligera? ¿Silenciosa o agitada? Una persona que no está en paz consigo misma difícilmente podrá percibir con claridad lo que vibra en los demás. La lectura del aura comienza por el autoconocimiento. Cuanto más te alineas con tu esencia, más nítida se vuelve la percepción sutil, y con el tiempo empiezas a percibir a los demás con mayor profundidad, no para juzgarlos, sino para comprenderlos, porque toda aura lleva consigo una historia. Y toda historia tiene razones que la mirada superficial ignora. Un niño que sufre puede ocultar su dolor con una sonrisa, pero su aura delata su desamparo. Un adulto frustrado puede intentar parecer seguro, pero su campo revela inquietud. Un anciano en paz ni siquiera necesita decir que está bien. Su presencia ya lo transmite. Leer el aura de alguien es un gesto de empatía silenciosa. Es escuchar con el alma lo que la boca no puede expresar. Es reconocer la luz y la sombra en el otro sin señalar, sin corregir, solo con respeto y compasión. Blavatsky nos invita a vivir con más percepción energética, a comprender que antes de cualquier palabra, gesto o explicación, somos vibración. Y al aprender a percibir esa vibración, la convivencia humana se transforma. Pasamos a guiarnos menos por las apariencias y más por las resonancias que sentimos. Así que la próxima vez que estés con alguien, pregúntate, ¿cómo me siento al lado de esta persona? ¿Hay ligereza o tensión? ¿Hay paz o conflicto? La respuesta tal vez no venga en palabras, sino en sensaciones, y será verdadera, porque el aura nunca miente, solo refleja. Mientras Freud se sumergía en el análisis de los impulsos y Jung buscaba símbolos universales en los arquetipos, Helena Blavatsky seguía otro camino, el de la intuición. Para ella, la intuición no era una habilidad subjetiva, sino una función del alma despierta. Era una forma de saber que no pasa por la lógica ni por la deducción, y por eso mismo es más directa y precisa. La verdadera intuición no grita, no discute, no se impone. Surge como un destello silencioso, una certeza sin pruebas, un reconocimiento que no necesita ser validado por fuera. Es como entrar en un lugar y sin tener ninguna información, sentir que algo allí está fuera de armonía, o hablar con alguien durante unos minutos y saber sin motivo aparente que esa persona no es de fiar,
o por el contrario, que merece tu confianza. Blavatsky creía que la intuición es el lenguaje del alma superior, aquello que en nosotros está más allá de la mente racional y del ego personal. Decía que en el silencio de la mente inferior se manifiesta la sabiduría real, y que, para desarrollar esta escucha sutil, no es necesario acumular conocimientos, sino vaciarse. Cuanto menos ruido, más claridad; cuanto menos miedo, más percepción. Quizás ya hayas vivido algo así. Un presentimiento que te impidió tomar una decisión equivocada. Un sueño que parecía traer una respuesta. Una incomodidad que se demostró cierta días después. La intuición no se explica, se vive. Y cuando se aprende a confiar en ella, se convierte en una brújula. Sin embargo, muchos dudan de su propia intuición. La confunden con ansiedad, con deseo, con pensamientos repetitivos. Pero hay una diferencia clara. La intuición verdadera es tranquila. No insiste, no fuerza, simplemente surge y permanece. Puedes intentar ignorarla, pero no desaparece. Se queda ahí, como una luz encendida en el fondo de la conciencia. Leer la mente de alguien basándose en la intuición no es imaginar lo que está pensando. Es captar su esencia. Es sentir la verdad detrás del comportamiento. Es percibir la coherencia o la ausencia de ella entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se vibra. Todo esto ocurre de manera no verbal. La intuición ve lo que los ojos no ven y reconoce lo que la razón no comprende. Para Blavatsky, esta capacidad es natural, pero está adormecida en la mayoría de las personas. La educación racionalista, las prisas cotidianas, el exceso de estímulos, todo ello entorpece el alma intuitiva. Por eso proponía prácticas de interiorización, meditación y silencio, no como una huida del mundo, sino como una limpieza del campo perceptivo. Cuanto más en paz estés con tu propia mente, más sensible será tu escucha interior, y cuanto más confíes en tu intuición, más precisas serán tus lecturas del mundo que te rodea. La intuición, al fin y al cabo, es un sentido, como la vista, el tacto o el olfato, solo que es un sentido orientado hacia lo invisible. Esta percepción refinada es un don natural que se fortalece con el tiempo, y cuantas más experiencias, más referencias internas para reconocer patrones energéticos, emocionales y mentales. Por eso muchas personas empiezan a confiar más en su intuición después de los 50, porque ya han visto mucho, ya han sufrido lo suficiente y ya saben que no todo es lo que parece. Al desarrollar tu intuición te proteges sin cerrarte, ves sin invadir y comprendes sin depender de explicaciones. Esto no te hace mejor que los demás, pero te hace más presente y más libre. Para Blavatsky, la intuición es el hilo que conecta el alma individual con la sabiduría universal, y quien aprende a seguirla nunca se pierde, porque incluso en la oscuridad ilumina el camino. Si deseas leer a las personas con sabiduría, comienza por escuchar esa voz interior que siempre ha estado contigo, la más silenciosa, la más firme, la más constante. Ella sabe, siempre lo ha sabido. No se puede leer la mente de nadie estando agitado, impaciente o emocionalmente involucrado. La verdadera percepción exige neutralidad. Y el silencio no es solo ausencia de sonido, es la condición interior que hace posible la lectura sutil del otro. Elena Blavatsky decía que la mente, cuando está inquieta, no ve el mundo tal como es, sino tal como ella misma es. El juicio es un ruido, la expectativa otro, la ansiedad una densa cortina que nos impide ver más allá de la superficie. Por eso, antes de intentar comprender a alguien, es necesario vaciarse. Ella comparaba la mente con un espejo. Un espejo, agitado, sucio o roto, distorsiona todo lo que refleja. Pero un espejo liso, limpio y sereno revela con claridad. Y es ese estado de mente clara, sin perturbaciones, el que permite ver al otro con profundidad, no con los ojos, sino con la presencia. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien y aunque escuchabas sus palabras, te dabas cuenta de que te estaban afectando sus emociones no expresadas? ¿Alguna vez has sentido que aunque dijeras todo está bien,
La persona tenía tensión en los hombros, un temblor en la voz, una mirada pesada. Esto sucede porque, cuando estamos en silencio interior, empezamos a percibir más de lo que se muestra. Empezamos a captar lo que se siente, aunque la otra persona aún no lo sepa. Pero esto solo es posible si hay neutralidad. Y la neutralidad no es frialdad, no es indiferencia, es la disposición a estar presente sin proyectar, sin corregir, sin intentar interferir. Es dejar que el otro se revele en su propio tiempo, en su propio espacio, como una flor que florece cuando encuentra calor y seguridad. Blavatsky decía que el verdadero observador espiritual no actúa para controlar, sino para comprender. Y esa comprensión solo florece donde hay compasión, porque leer la mente de alguien, en el fondo, es un acto de amor. Amor por el misterio del otro, amor por la verdad, amor por la vida tal y como es, sin necesidad de encajar en nuestras expectativas. Al cultivar el silencio interior, te conviertes en un espejo, y el otro, frente a ti, se ve con más claridad. A veces, esto sucede sin que digas nada. Solo tu presencia neutral, atenta y receptiva ya invita al otro a revelar lo que estaba oculto incluso para él mismo. Porque cuando alguien siente que no está siendo juzgado, se siente seguro para ser quien realmente es. Este es el punto más delicado de la lectura espiritual, percibir lo que el otro aún no ha percibido. Y aún así, no intentar corregirlo, no intentar abrirle los ojos a la fuerza. Hay momentos en los que lo más sabio es simplemente sostener el espacio, un espacio de escucha, de empatía, de silencio. Leer espiritualmente al otro es permitirle verse sin máscaras, y para ello hay que estar dispuesto a no reaccionar, porque la reacción cierra el campo. Si al percibir algo en el otro te apresuras a decir «eso está mal» o «eso es peligroso», rompes el flujo. Pero si solo mantienes con calma la presencia, lo invisible se hace visible. Lo no dicho comienza a vibrar. La verdad encuentra una rendija por donde salir. La madurez espiritual, enseñaba Blavatsky, no consiste en tener respuestas preparadas, consiste en no necesitarlas, consiste en poder observar un alma herida sin intentar curarla a la fuerza, consiste en poder escuchar una mente confusa sin querer convencerla, consiste en ser simplemente un espejo silencioso, y en ese espejo el otro puede, por fin, verse a sí mismo. Así es como ocurre la lectura espiritual, sin esfuerzo, sin ruido, sin prisa, solo con presencia, silencio y neutralidad. Para Elena Blavatsky, el ser humano no es una entidad separada, aislada en su mente y en su piel. Somos parte de una conciencia mayor, una red invisible donde cada pensamiento, cada emoción, cada gesto reverbera más allá del individuo. Nada está realmente separado. Y por eso, leer la mente de alguien no es una invasión, sino un reconocimiento. El otro también eres tú. En la visión teosófica, la humanidad comparte un campo unificado de conciencia. Lo que sientes, aunque sea en silencio, toca el mundo. Y lo que el otro lleva consigo, aunque esté oculto, resuena en ti, especialmente cuando existe una sintonía vibratoria. Por eso a menudo sentimos en los demás dolores que también son nuestros. Por eso ciertas reacciones nos afectan más profundamente de lo que nos gustaría admitir. Blavatsky enseñaba que las emociones que surgen ante alguien no solo hablan de esa persona, sino también de nuestro propio mundo interior. Cuando sientas irritación al acercarte a alguien, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que me molesta? A veces, lo que nos hiere en los demás es lo que aún no hemos aceptado en nosotros mismos. La ira que proyecta alguien puede ser la ira que tú siempre has reprimido. La rigidez que muestra el otro puede reflejar la dureza que tú también cultivas o combates. El miedo que sientes en la mirada ajena puede ser el espejo de tu propio temor a ser visto. Blavatsky decía que todo juicio es una forma de huida. Juzgamos lo que no queremos ver dentro de nosotros, y, cuando nos abrimos a esta percepción, la lectura del otro se convierte en un ejercicio de autoconocimiento. Ya no se trata de saber lo que piensa el otro,
sino de comprender lo que está vivo entre tú y él. Cuando empiezas a percibir la unidad, la lectura deja de ser racional y se vuelve intuitiva. No hay que forzar nada. El sentimiento surge, la imagen aparece, la emoción vibra, y tú lo entiendes. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque la verdad se ha revelado dentro de ti. Y como toda verdad auténtica, es simple y silenciosa. Esta percepción no es solo espiritual, es práctica. Al conectarte con el otro como una extensión del todo, dejas de reaccionar. El dolor da paso a la escucha. La acusación se transforma en compasión, porque en algún nivel reconoces, esto también soy yo. Esto no significa tolerar lo que hiere o justificar lo que es injusto. Solo significa que, al comprender el origen del comportamiento del otro, el miedo, el dolor, la desamparo, puedes elegir responder con conciencia, en lugar de repetir el ciclo de la reactividad. Blavatsky nos invita a ver más allá del velo de la individualidad. Y al hacerlo, cada ser humano deja de ser un misterio insuperable y se convierte en un reflejo, imperfecto, sí, pero cargado de enseñanzas. Cada encuentro se convierte en un espejo. Cada conflicto, una invitación a la sanación. Cada palabra que hiere puede revelar la herida que aún late en ti o que has aprendido a ignorar. Leer la mente, en este sentido, es leer el campo entre tú y el otro. Es escuchar la vibración de la relación. Es sentir lo que hay detrás de las palabras y percibir cómo resuena dentro de ti. ¿Qué despierta el otro en ti? ¿Qué te gustaría devolverle y qué te gustaría comprender? A medida que tu conciencia se expande, dejas de ver al otro como una amenaza y empiezas a verlo como parte de ti. Y en esta visión, incluso el sufrimiento encuentra sentido, porque el dolor del otro, reconocido con empatía, puede convertirse en un camino de sanación para ambos. Comprender al otro es a menudo lo que nos permite sanar lo que aún estaba olvidado dentro de nosotros. Elena Blavatsky decía que la verdadera sabiduría no se basa en declaraciones ruidosas ni en certezas incuestionables. La sabiduría real se expresa en el silencio atento, en escuchar lo que aún no se ha dicho, en percibir lo que vibra detrás de las apariencias. Quien es sabio no se apresura a señalar ni a interpretar, sino que espera. Y es en esa espera donde se revela el alma del otro. Leer la mente de las personas, como hemos visto a lo largo de este camino, no tiene que ver con la adivinación, el control o la invasión. Tiene que ver con la presencia, con la disposición a estar ahí, íntegro, sin máscaras, sin prisas, sin intenciones ocultas. La verdadera lectura ocurre cuando el espíritu está en paz, cuando no hay deseo de manipular, sino solo de comprender. Con el paso de los años, muchos descubren esto no por la lectura, sino por la experiencia. Después de los 50, la vida ya nos ha mostrado lo suficiente para saber que no todo es lo que parece, que las palabras pueden engañar, que las sonrisas pueden ocultar el dolor, que los gestos amables no siempre son sinceros, y al mismo tiempo aprendemos que los silencios dicen mucho, que el cuerpo habla más que los discursos y que los ojos, incluso en silencio, revelan secretos profundos. Pero solo cuando silenciamos la mente podemos captar estas sutilezas, porque lo que está oculto no puede ser percibido por una mente agitada. Solo se hace visible para aquellos que se despojaron del deseo de tener razón, del impulso de responder, de la ansiedad de protegerse. La lectura espiritual requiere sensibilidad, y la sensibilidad no es fragilidad, es protección refinada. Quien siente profundamente, ve desde lejos. A lo largo de este viaje hablamos de vibración, de aura, de intuición, de mirada, de silencio. Cada uno de estos elementos es una parte del lenguaje invisible que el espíritu utiliza para comunicarse. No es un lenguaje con reglas fijas, ni con palabras traducibles. Es un lenguaje que se siente, que se reconoce, que se confirma dentro de nosotros, con la misma certeza con la que sentimos que algo está bien o profundamente mal. Blavatsky enseñaba que el alma humana habla antes que la boca, y que si aprendemos a escuchar ese lenguaje silencioso, nunca más nos engañaremos con los discursos. El alma se comunica constantemente,
emite señales, pulsa verdades, revela estados. No necesita gritar, no necesita demostrar nada. Simplemente es. Por eso, la verdadera protección no está en defenderse todo el tiempo, sino en percibir antes, en sentir lo que hay detrás del gesto, de la invitación, de la propuesta. Es saber decir no con tranquilidad, porque se ha percibido que hay algo discordante. Es saber alejarse sin culpa, porque se ha sentido que la presencia del otro no es saludable. Es confiar en lo que se siente, incluso cuando nadie lo entiende. Muchos llegan a la madurez con la sensación de que son más callados, más introspectivos, menos interesados en convencer a los demás. Y eso no es debilidad, es claridad. Es reconocer que ver con el espíritu es más eficaz que argumentar con palabras, que sentir es, a menudo, la única herramienta necesaria para comprender. Al final de este camino, quizás la lección más importante sea esta: ya tienes todo lo que necesitas para leer el mundo que te rodea. Solo tienes que confiar en lo que surge de tu interior. Solo tienes que permitirte escuchar lo que dice tu alma, tanto la tuya como la de los demás. No se trata de entenderlo todo, ni de predecir el futuro. Se trata de percibir lo suficiente para no caer más en ilusiones, de sentir lo que está fuera de lugar antes de que duela, de reconocer cuando algo vibra en desarmonía y entonces elegir con sabiduría. Porque al final, lo que protege no es la fuerza ni la razón, es la sensibilidad que has cultivado a lo largo de tu vida. Y quien aprende a escuchar al alma nunca más se engaña con las palabras. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.